Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los archivos de Mothtrasky. Yo soy Mothtrasky y hoy le vamos a dar al Land Speeder, un vehículo mítico que nos acompaña desde la trilogía original y que bueno, se había editado ya en la época de Kenner. Ya sabéis que en los vídeos de los archivos de Mothtrasky vamos a ver todas las ediciones que han salido de este vehículo, podremos hacer una comparativa de moldes, veremos sus detalles, sus diferencias y bueno, pues todo lo que haga falta saber sobre el Land Speeder. Así que no me enrollo más, que entre la cabecera y comience el vídeo. Y comenzamos este viaje con los Land Speeder por el primero que apareció. Y como ya ha pasado otras muchas veces, este es un vehículo que apareció en la época vintage, en la colección original de Kenner en 1979. La caja con el logo de Star Wars, o sea del episodio 4, con un fondo naranja y una foto del vehículo con unas figuras que no vienen incluidas. Y bueno, siempre que hablamos de vehículos de la colección original de Kenner, pues las figuras nunca vienen incluidas. Existe otra variante de caja con un fondo negro con estrellas, en este caso de la casa Palitoy. No sé si las Lily Ledy usaban este fondo o el anterior de fondo anaranjado. El vehículo tristemente no lo tengo, pero tengo el Power of the Force que veremos a continuación, que es exactamente el mismo molde. La diferencia la tenemos en el color. Y al resto de detalles, pues ya lo he dicho, lo veremos cuando veamos el Power of the Force. Sin embargo, aquí ya tomamos contacto con este vehículo y ese color anaranjado que tiene. Ya veremos cuál es el que más se parece al que vimos en la película. Y las figuras pues quedan bastante bien. Aunque ya sabemos que las escalas tendrían a ser un poco más pequeñas. Aún así, las figuras entran bastante bien sin problemas y los droides los podemos acoplar. Esta versión original pues es un poco difícil de encontrar, que esté completa más difícil todavía, y ya que tenga la caja pues hay que preparar un buen fajo de billetes. Así que ya podemos pasar a la siguiente versión, donde veremos más detalladamente pues sus funciones y sus detalles. Y aquí tendríamos la cajona de este Land Speeder de Power of the Force de 1995. Como veis, es un vehículo que salió en la primera serie, por eso el haz de la espada, esto es un haz de luz de un sable láser, pues es rojo. Ya sabéis que en el 97 cambiaron al color verde. También decir que la caja es la versión francesa, por eso tiene los logos, aparte del de Star Wars, aquí pone la Guerra de las Galaxias y la Guerra dels Stoils, pues bueno, no sé si sería la francesa o en España también se vendió esta caja. Vemos pues una foto del producto y hay un detallito, como veis aquí es totalmente plano, pero como ya hemos visto en el vintage tiene un botoncito que sirve para abrir el capó, que bueno, ahora cuando analicemos el vehículo lo vamos a ver también. Y en la parte de atrás pues ya nos indican algunas de las funciones. Como veis, aquí ya está el botoncito para abrir el capó, que las figuras entran, pero ojo, siendo Power of the Force hay muy pocas figuras que entran. Esta, por ejemplo, de Luke sí que entraría porque las piernas pueden articular en un ángulo de 90 grados, pero otras que tienen el faldón pues ya es bastante más complicado
de meterlas. Así que nada, vamos a ver ya el vehículo. Y aquí tendríamos, pues para mí es espectacular, me encanta este Land Speeder, esta versión concretamente de Power of the Force. La Vintage también está muy bonita, pero bueno, ahora vamos a ver ciertas diferencias que tiene esta versión, aunque sí he dicho antes que compartían molde, pero tiene varias diferencias. Comparten lo que son medidas, pero tiene, ya lo he dicho, diferencias, algunos detalles aparte de la pintura que lo hacen diferente. Bueno, empezamos como siempre hacemos aquí en el canal, es midiéndola para que sepáis pues exactamente las medidas que tiene este vehículo. Por ejemplo, de largo, pues vamos a coger desde el botón hasta la parte final de la cola, mediría 25 centímetros. Y la parte más ancha, obviamente, es en los propulsores. Unos 16 centímetros. Ese es un vehículo, pues, pequeño. Ya hemos dicho antes con la Vintage que la escala es más reducida de lo que debería de ser, y bueno, a lo largo del vídeo veremos que esa parte se ha corregido en diferentes versiones. Y ahora pues vamos a entrar en los detalles. Primero hablaremos de la pintura. Como hemos visto antes en el Vintage, era de un color mucho más anaranjado, con los detalles estos así en un rojo granate. La verdad que el Vintage dista mucho del que vimos en la película, y este se acerca pues un poquito más, aunque todavía tendría ciertas diferencias, ya que el color original pues es un canela rosado tirando pues un poquito más oscuro, que sería este color. Sin embargo, los detalles de las franjas están bastante bien hechos. Otro detalle que tiene de pintura, pues que se le ha añadido este desgaste. La verdad que parecen más manchas de pintura que propios rayajos. Aunque bueno, la intención está bastante bien. Vemos que también se ha coloreado esta parte, que en el Vintage era de un tono mucho más plateado. Aquí junta el plateado con un gris oscuro para hacer parecido a la suciedad. También vemos que se ha manchado muchas partes del vehículo para crear ese aspecto más realista de suciedad. La verdad que el trabajo de pintura es sorprendente en comparación con el que era el Vintage, y le da al vehículo pues ese tono un poco más real. La cabina pues ha cambiado lo que sería el sticker en esta columna central, y sigue manteniendo, como veis, las ruedecitas, pues el sistema para poder sacarlas, que sería dándole a la palanca hacia adelante, las ruedecitas salen y ya el vehículo rueda. Después tiene otra característica, que las ruedas no están duras, como veis, tiende a moverse, son muy blanditas y hace ese efecto de flotabilidad. Otros detalles que cambian con respecto al Vintage, pues el más obvio es en este propulsor, que le falta el panel. La verdad podría estar mucho más detallado, pero bueno, ya sabemos, esto es de 1995, y en la época pues la mayoría de detalles se hacían con stickers o pues ya veis, una pintura, trabajo de pintura pues un poco más básico. ¿Que lo podrían haber currado dándole unos tonos diferentes? Sí, bueno, eso también lo podréis hacer vosotros. Otro detalle que lo diferencia, esta parte de aquí del molde,
En el Vintage es totalmente liso y aquí ya le dan esa pieza que se ve en la película. O sea, sería de diferente color. Aquí han mantenido el mismo tono canela para esta parte. Y otra parte también que se diferencia es que en esta parte de aquí atrás pues sí que ha tenido un pequeño trabajo de moldeado. Como veis, otra pieza que sobresale y hay pues como unas rayitas aparte de los pivotitos para colocar figuras. En el Vintage era totalmente liso. Y ya una similitud que quería enseñaros, que antes no la hemos podido ver porque ya que era fotos, es la apertura del capó. Dándole al botón liberaría lo que es el capó, lo podemos abrir y vemos parte del motor. La decoración, pues como es habitual en esta época, un sticker. Que se abra el capó, pues creo que puede ser de alguna escena eliminada o algo que saliera Luke arreglándolo, o en el momento que se lo vendía a Williams Leia, pues que a lo mejor abriera el capó para examinarlo. Esa escena no se vio en el cine, pero bueno, está bien que abra el capó. Un detalle, una función más. Y como podemos ver, a ver si se enfoca bien, bueno, en la parte de aquí abajo, el sello pues es diferente al Vintage, aunque comparte muchas piezas. Exactamente, la pieza de abajo sería exactamente igual, pero aquí ya viene el sello marcado de Tonka de 1995, puesto que han tenido que hacer no un molde nuevo totalmente, pero sí para poder hacerle los detalles. La verdad que el vehículo está guapo. No voy a montar figuras en él porque en la última parte del vídeo, donde veremos una comparativa con los diferentes moldes, pues después de esa comparativa habrá una pequeña parte donde recrearemos algunas de las escenas míticas donde aparece este vehículo. Para esta la típica de Mos Eisley, donde en el interrogatorio Obi-Wan emplea la fuerza para decir que no son los droides que estáis buscando, pero bueno, podemos hacer alguna otra escena donde sale el Land Speeder. Así que ya acabamos con esta versión de Power of the Force y vamos a pasar a la siguiente, donde ya el molde cambió. Aquí vemos este espectacular Land Speeder con esta preciosa caja expositora con ventana frontal y superior de la colección de Saga del año 2002. Y la denominación pasaría a ser Luke Skywalker al Land Speeder, ya que contiene la figura de Luke. En la parte de atrás nos encontraríamos la foto del vehículo, la figura, unas pequeñas fotos donde nos va a decir unas pocas funciones y texto. Y aquí veríamos el empaque abierto con el diorama donde nos vendría montado tanto el Land Speeder como Luke. La verdad que es una preciosidad, me encanta. El vehículo, pues ya hemos dicho, es un molde totalmente nuevo. Las dimensiones se acercan más a la escala real del vehículo en comparación con las figuras, y también ha sufrido un cambio drástico en pintura. Y hablando de la pintura, pues este tiene algún que otro fallito. Aunque eso sí, el vehículo está tan guapo que podemos dejar pasar por alto esos fallos. El primero, pues le pasa lo mismo que al Power of the Force. Quizá es demasiado claro lo que es la parte principal del vehículo con un color canela muy clarito. Y el segundo fallo, quizá más importante, es que las franjas dejan de ser granate y son de un tono gris amarronado. O sea, ya no es como el que vimos en la película. Al ser un molde nuevo y coincidiendo con las bodas de plata del episodio 4, pues Hasbro podemos decir que tiró la casa por la ventana y lo cargó de detalles. Como no lo tengo, no lo podemos medir, pero bueno, tengo otra versión
de tamaño similar que ya mediremos a lo largo del vídeo. Como vemos, la parte que sobresalía del motor en el capó ya ha recibido otro tono. Se le ha añadido un pequeño aletín en la parte un poco más frontal. Y como habíamos comentado antes en el Power of the Force que le faltaba el propulsor, que le falta la placa, pues ya está mucho más detallado. Y aparte de usar dos colores, el moldeado pues es mucho mejor. También la cúpula de cristal se ha elevado un poquito más y pues eso lo hace un poco más real. En la parte de atrás vemos que tiene mucho más trabajo. En la parte de abajo se le ha añadido un moldeado de piezas de motor. En la parte delantera perdemos ese horrible botoncito para abrir el capó, puesto que en esta versión no se le abre el capó. Decidieron, si no se ve en la película, para qué vamos a darle esta función. Aquí vemos más detallada la parte de atrás y la parte del propulsor donde le falta la placa. La verdad que el vehículo es una pasada, está muy guapo, mejora mucho las versiones anteriores. Incluso se le añadió pintura de suciedad en la parte de abajo. Y como veis también tiene las mismas tres ruedecitas y la misma función que se activa con la palanca que hay en la barra central en la cabina. También se le añadió una pequeña pestaña para poder sujetar el rifle de Luke, cosa que no venía en los anteriores. El interior, pues ya que el vehículo es más grande, pues el interior es un poquito más grande y se ha cambiado también el aspecto, dándole unas formas más, incluyéndole alguna parte. Y como hemos dicho al principio de este Land Speeder, pues incluye la figura de Luke Skywalker, que sería un repaint de un modelo de Power of the Force. El problema, pues que esta figura la verdad que es bastante difícil de montarla dentro del interior, puesto que, como hemos dicho antes, tiene el faldoncito que dificulta que podamos poner a Luke en un ángulo de 90 grados para sentarlo bien. En definitiva, un vehículo que mejora por mucho las dos versiones anteriores, que incluye la figura que, aunque no la podamos meter dentro, queda espectacular puesta al lado, y ya no digamos en lo que sería el diorama o manteniéndolo cerrado, ya que al ser caja expositora pues se puede mantener cerrado y disfrutar de lo que es el vehículo. Y otro aspecto negativo que ya no depende del vehículo, pues sería el precio que ronda en el mercado de segunda mano, ya que es un vehículo que no se vio mucho, no se ha vendido mucho y los precios pues llegan a ser más altos que en versiones posteriores. Y por fin en el año 2011 nos llegó la versión, pues podemos decir que sería la de saga con un repaint, pero con un empaque de la Vintage Collection, homenajeando la caja original de Kenner del 79. Como podéis ver, la disposición de las figuras pues casi sería la misma. También comentar que esto era una exclusiva de Target en Estados Unidos, aunque en Europa llegó también en cuentagotas, pero se podía encontrar en diferentes tiendas. El vehículo, pues ya hemos dicho, comparte el mismo molde que acabamos de ver del Saga del 2002, pero ha sufrido un repaint para acercarlo mucho más a la versión de la película, aunque en este caso quizás se han pasado un poco del tono anaranjado en la parte canela de lo que sería la parte principal del vehículo, aunque en ciertas escenas de la película, depende cómo fuera la luz, se podría ver de este color, así que podemos decir que se acerca mucho, pero que mucho más a la versión real. También decir que la parte de las suciedades, las abolladuras y los detalles pues se acercan más, o sea, están mejor hechos que en la versión de saga. Y con estos cambios de pintura podríamos decir que podría ser la versión definitiva de este Land Speeder. La verdad que estuve mucho tiempo buscándolo detrás de él, pero los precios, pues como el de saga,
eran demasiado elevados. Menos mal que ha salido otra versión, que veremos ahora después. Y como ocurría pues con la versión de Saga, mantiene también las torres reducidas, el mismo sistema heredado del 79 para activarla. Aquí lo vemos con las figuras y la verdad es que queda espectacular. Y lo dicho, si no fuera porque ha salido otra versión más reciente de este año de este vehículo, esta podríamos decir que sería la definitiva. Y aquí tendríamos pues esta versión de Vintage Collection que han sacado este año 2025. Una reedición de este vehículo que la verdad los coleccionistas pues no esperáramos que la hicieran, puesto que ya había una Vintage Collection que era una auténtica pasada. Pero bueno, ya lo he comentado en otros vídeos, que como el HasLab ha sido la cantina, pues sacan muchas, tanto figuras como vehículos, como sets, para acompañar ese lanzamiento de HasLab. Así que, pues, bueno, ya lo vimos con el Banta y ahora lo vemos con el Land Speeder. Centrándonos en lo que es la caja, vemos que la foto es un homenaje también a la Vintage de 1979 con la misma disposición de figuras, pero esta vez ya las figuras son las modernas. También nos indica aquí que nos incluye una figura de Luke Skywalker, Farm Boy, tema deluxe, porque viene con multitud de accesorios que cambian con respecto al básico. Luego vamos a ver la figura. Otro detalle de la caja es que en la parte de atrás pues nos viene una foto diferente recreando pues la escena más conocida del Land Speeder, que es el control donde Obi-Wan utiliza la fuerza para engañar a los Stormtroopers. Otro detalle que vemos ya en la caja, que no sé si será ya para un futuro en todas las demás, que lo que incluye viene en una de las lomadas de la caja. Antiguamente, en las demás que hemos estado viendo en el canal, sale en una esquinita el contenido. Aquí lo han puesto en la lomada. Vemos que incluye el vehículo, un Luke Skywalker y los accesorios. El resto de fotos, detalles de lo que nos vamos a encontrar. Como veis, aún no lo he abierto, estaba esperando a realizar este vídeo para hacer el unboxing. Así que con la ayuda del amigo Cutter, esto va dedicado a ti, Mario, al maestro Mario, que es el que nos está proporcionando la música tanto para el colchón sonoro como para las cabeceras del programa. Un saludo, pero que no sufras mucho viendo cómo abrimos. Lo digo porque es coleccionista de cerrado. Como siempre, lo abro por las dos partes para facilitar que podamos sacar los insertos. El papel del warning lo tiramos y vamos a proceder a sacar para ver el contenido. Lo primero que nos encontramos es la figura. Maravillosa, me encanta. Bueno, ya sabréis por otros vídeos, los que seguís el canal, pues que también colecciono ciertas figuras cerradas, como tengo el look básico, que tiene la misma foto y me encaja por tamaño con el resto que tengo puestas en la pared. Este lo voy a abrir, porque claro, el Land Speeder necesita de un piloto. Pero bueno, eso lo veremos en la parte final del review de este vehículo, como abrimos la figura y veremos tanto sus accesorios con más detalle. Lo único comentar
que ya sabéis que las Deluxe ya llevan un tiempo que vienen numeradas. En este caso es la VC344A, porque es la misma numeración que tiene la básica, lo que le han incluido la A para diferenciarla de la otra. La verdad, no entiendo mucho a Hasbro. Por ejemplo, esta figura es nueva, es diferente a la básica, ya no solo por los accesorios, sino que veremos que tiene diferencias en el esculpido. Así que podían haberle puesto, en este caso, otra numeración nueva. Sin embargo, hay figuras que son las mismas que sí que les cambian la numeración. Volviendo al unboxing, que es lo que nos interesa. Vemos que el vehículo viene protegido con un pequeño plástico. Doblamos esta pestaña y ya podemos sacar el vehículo. Aquí viene la parte del propulsor trasero superior. Lo abrimos y el montaje es sencillo. Vemos que tiene un pin y encajaría en esta parte de aquí. Y tendríamos el vehículo montado. La verdad que queda tremendamente espectacular. O sea, mucha diferencia. Lo he dicho antes que no tenía ninguna de las versiones anteriores de este molde grande, pero creo, si no me equivoco, que las dimensiones son las mismas, pero el molde cambia bastante. Tiene unos detalles que los otros no tenían, tanto el Saga como el Vintage Collection de la primera fase del 2011. Y bueno, ahora vamos a ver esas diferencias haciéndole el review a este preciosísimo Land Speeder. Y empezamos este review, pues como siempre haciendo, midiendo el vehículo. Este no tiene el botoncito, entonces lo vamos a medir desde la punta hasta la parte de atrás y serían unos 27 centímetros. Como veis, es solo 2 centímetros más grande que el molde pequeño. Aún así, esos 2 centímetros a la vista sí que marcan una diferencia bastante grande cuando tenemos los dos juntos, que eso los vamos a ver después en la comparativa. Y el ancho 17 centímetros. La verdad que es muy poquita la diferencia real en centímetros, pero lo dicho, a la vista sí que se nota una enorme diferencia. Lo siguiente, casi lo que más ha cambiado, cada versión ha tenido un color diferente. Algunas han acercado más a la versión original que otras y bueno, pues casi podría decir que la más cercana pues al final es esta. Unas se han ido acercando, recordamos que la Saga terminó alejándose porque cambió el color de las franjas, pero bueno, esta, pues, lo dicho, es la que más se acerca. Es un color pues canela más oscuro que era la Power of the Force, no tan rojizo como la antigua Vintage Collection. Después las franjas es de un granate más oscuro, no tan anaranjado como la Power of the Force, ni tan rojo oscuro como fue la Vintage Collection, y ya no decir del gris de la Saga. Los detalles de suciedad. Bueno, la última Vintage Collection realmente tenía un trabajo espectacular en este aspecto, y esta pues
lo continúa. Vemos pues las manchas plateadas de salto de pintura, la suciedad. Aquí vemos que está demasiado gris. Yo esta parte pues sí que lo hubiera hecho que se hubiera notado más sucia, casi la Power of the Force. Lo que es esta parte, me gustó mucho ese detalle. También vemos que aquí tiene mucho rayajo, esa es una parte buena. La parte que le falta la placa del propulsor, pues muy trabajada. Vemos que cambia bastante los colores, tiene algunos detallitos en dorado, cables en rojo, el plata sobre el gris, y hace que destaque una parte donde se nota muy buen trabajo. El interior vemos también un aspecto muy trabajado. Ha cambiado lo que es la parte del sticker por un moldeado sublime, muy cargadito de detalles. Vemos los botones de la parte esta de aquí delante, las pantallitas. Vemos que también tiene un volante, cosa que el molde pequeño no tenía. Y una curiosidad, la palanca esta vez no tiene la forma. Esta sí que hacía para poder instalarla y se cierre o se quede ajustada. Este, sin embargo, es hacia adelante y hacia atrás. Vemos que cuando está hacia adelante, la parte de las ruedas queda liberada, ruedas transparentes para que no se vean. Sin embargo, hace también el mismo efecto. Rueda bien, sin problema. Y curioso que mantengan casi la misma funcionalidad desde 1979. Eso está bien, que una cosa que funcione se mantenga y no la quiten solo por ir avanzando. Otro detalle, vemos que la parte de abajo está todo pintada del color de las franjas. Esto le da ese aspecto que veíamos en la película, que a veces, según la imagen, parecía que era más oscuro el Land Speeder de lo que era. La parte de atrás, pues básicamente es igual que los otros moldes grandes. Podrían haber destacado alguna parte en algún otro color, pero bueno, básicamente está muy bien. Así que lo dicho, ¿para qué cambiar una cosa que ya está bien? Y otra parte que me gusta mucho es esto. Vemos que antes en otros moldes era directamente un hueco y aquí tiene como una pequeña rejilla. También le da un toque muy bueno. Mantiene el enganche para poner el rifle. Y un detalle que casi es el que más me ha gustado. Bueno, no es que sea el que más me ha gustado, pero me ha parecido muy bueno. Porque al final es el único que lo tiene y, oye, realmente para recrear la escena, pues casi era indispensable que es haber liberado este hueco de aquí. ¿Por qué lo digo? Porque ya por fin podemos poner a un 3PO casi en la postura, que sería sentado de esta forma. Y bueno, ya pasaba en los otros moldes grandes, pues un R2 cabe perfectamente en esta otra parte, como vimos en las escenas de la película. Y otro detalle que me ha encantado es que hayan recuperado la apertura del capó. Ya lo hemos dicho en las otras versiones, que bueno, como no salía en pantalla, pues Hasbro decidió no poner esa parte. Pero oye, queda espectacular. Podemos arreglar nosotros la escena, podemos inventarnos una escena de Luke arreglándolo con unos yaguas, o cuando, pues lo hemos comentado antes, se la vende a Weios Leia y podemos hacer la escena de Weios Leia pues examinando el motor. Vemos que no tiene botoncito,
se abriría solo metiendo pues, el dedo, presionando un poquito, y abriríamos el capó y deja a la vista esta preciosidad de motor muy detallado, con un molde lleno de detalles pequeñitos, varios tonos de pintura, tanto un gris para destacar estos tubos, un color beige para, pues podemos decir que serían las tapas de culata, y esta parte que se ve por el hueco del capó también en gris plateado con detallitos en rojo. Vemos que hay un trabajo de moldeado en la parte de abajo del capó. La verdad que es una pasada, es un vehículo pequeño cargado de detalles, muchísimos detallitos. Y para cerrar, el clic. Para comentar que el bollito, esta vez que hay en la parte de adelante, también es una pasada. Así que ahora sí que podemos decir que este Land Speeder puede ser la versión definitiva de este vehículo. Y ya creo que sí que me entran las dudas de que vaya a haber otra versión. Así que si quieres o necesitas este vehículo y buscabas la versión más parecida a la de la película, pues vamos, sin ningún lugar a dudas, esta sería la versión definitiva. Otra cosa ya es el precio. La verdad que esta ha tenido un precio de salida no barato, mucho más caro que 50 euros. Eso sí, viene acompañado de una figura, ya lo hemos visto, de deluxe, que suelen tener un precio más allá de 24 euros. Así que descontando el precio de la figura, pues no sale tan caro. Lo que pasa que sí, que puede parecer un gran desembolso de dinero para un vehículo de estas características, pero si ya un Blurk, un Howler, que lo hemos visto en el canal, o incluso una Motojet, ya está rondando los 40, eso sí, también con figura, pues no se hace tan caro en comparativa. Lo que sí que podemos decir que al final todas estas piezas están subiendo más de precio comparando con los precios que habían antes, en comparación con el dinero que podíamos tener trabajando o un sueldo medio. Pero bueno, eso ya es otra historia, depende también de cada uno, del presupuesto que maneje y lo que le interese encontrarlo. A día de hoy sigo pensando que es una opción, yo creo que es la mejor, porque viendo los precios que hay en segunda mano de los moldes grandes, tanto la Saga como la Vintage Collection del 2011, pues este casi se antoja hasta más económico. Y lo dicho, viene incluido una figura que es una pasada, que ahora vamos a verla. Bueno, y antes de abrir la figura, pues enseñaros también la diferencia con respecto al básico. Bueno, había dicho antes que la foto era la misma, pero no. Esta es la foto de Luke, que sale junto al Land Speeder con otra postura, y aquí la mítica postura de sácame la foto que estoy pensando en la fuerza. En las figuras pues podemos ver que son diferentes. Quizá el esculpido de la cara es el mismo, pero ha tenido un diferente repintado. El cinturón ya vemos que cambia. La pintura de las piernas y las botas también es diferente, aunque eso sí, el esculpido de esta parte es la misma, igual que el esculpido de lo que es la parte de arriba de la camisa del torso, pero aquí esta tiene tela y esta es de goma. La verdad que lo de la tela
pues haría falta si queremos sentar bien a Luke en el Land Speeder. Ya sabéis que el faldón, al ser de goma, no deja articular bien la figura, y ahora al ser de tela pues la podemos articular perfectamente. Así que vamos a ver ahora ya la figura abierta. Ya tenemos a nuestro preciado héroe, a Luke Skywalker versión Tatooine, abierto. Y aquí ya podemos ver la cantidad de accesorios que nos trae. A ver, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, viene muchísimo más completo que la versión básica. Y con los accesorios que nos trae, pues podemos realizar pues varias escenas diferentes con este look, ya que trae pues todas las piezas que sale de este personaje en todas las escenas de Tatooine. Lo que es la figura, básicamente podemos decir que podría ser la misma que la versión básica, puesto que es el mismo molde de la parte de arriba, parte de pantalones, las botas es exactamente igual, la cara es la misma, pero bueno, ha tenido un toque diferente de pintura. Aquí la cara es menos rubia, parece como a primera vista parece diferente, pero es la misma. Los pantalones y las botas también han sufrido un repaint, y la diferencia más grande la encontramos en el cinturón, que sí que es diferente con respecto a la versión básica. Aparte nos viene con 3 agujeritos para poder poner los accesorios, y lo que más destaca es el faldón de tela. ¿Por qué? Porque si lo tenemos que sentar en el Land Speeder, ya lo hemos dicho muchísimo durante el vídeo, para poder poner a Luke en un ángulo de 90 grados es indispensable o que el faldón sea muy fino, o como en este caso, de tela. Viendo los accesorios que nos trae, pues primero el poncho, una telita fina, se ajusta bien, es un poquito difícil ponerlo para meter las mangas por la parte esta, que gracias a estas pequeñas costuras, ya lo hemos visto en otros modelos más antiguos, pues queda mucho más ajustado. El gorro fácil de poner, ajusta perfecto. Ya había una versión del 2007, creo que era del 2007, que lo tenía, y bueno, pues para hacer varias escenas donde salía con el gorro. El rifle del Tusken parece sencillo, pero tiene también un buen trabajo de pintura, con un detallado en lo que es la parte aquí del cargador. No sé si se verá que está pintado en un tono más gris. El sable láser típico de Luke, es el sable azul de Anakin, y después tiene estas 4 piececitas pequeñas. Esta del cinturón ya viene montada en el Luke, pero ¿por qué la hacen que se quite? Bueno, porque ya lo he dicho, trae 3 agujeritos, pero son 4 accesorios. Podríamos poner esta en esta parte, el sable lo podríamos poner aquí, y después tendríamos estos otros 2 accesorios, esta pequeña herramienta o no sé qué será de Luke, creo que es el transmisor, y los prismáticos. Podemos poner a Luke con los prismáticos en la mano y el transmisor en este agujerito. La verdad que a mí me está costando mucho meterlo, no he podido todavía ajustarlo en esta parte, así que le he puesto un poquitín de cinta de doble cara y lo ajusto en esta parte del cinturón para poder poner todos los accesorios en el cinturón, y el prismático lo meteríamos en esta parte.
Aquí lo tendríamos ya con el poncho montado. Como veis, ajusta perfecto. El que sea de esta tela finita ayuda, tiene buena caída, no queda tan abierto, deja libertad para articularlo. El gorrito muy simple de poner. El rifle y el sable. A ver, una cosa que me gusta de esta figura, que la cantidad de accesorios que tiene, pues se los podemos colocar todos. Hay figuras que o le pones uno o le pones otro y al final pues toca guardar las piezas que no se usen, los accesorios, en una bolsita, dejarlos en el blister y bueno, corremos el riesgo de que con el tiempo se pierdan. Así que un punto a favor de este look es que se los podemos dejar puestos todos. Y ahora vamos a ver pues lo que hemos comentado antes, la pestañita para poner el rifle, pues lo podríamos poner en este hueco entre estas dos marcas, haciendo un pequeño clic y ya queda montado y acoplado el rifle perfectamente en su lugar. Así que bueno, ya está lo que sería el review de este Vintage colección del 2025. Así que podemos pasar ya a la comparativa de moldes para que veamos un cara a cara de molde grande con molde pequeño. Y aquí tendríamos los dos moldes, el pequeño y el grande, el Vintage y el Vintage Collection. Bueno, no es el Vintage, es el Power of the Force, pero bueno, ya hemos comentado que lo que es las medidas es la misma. Bueno, obviando lo que es los cambios de color, porque al final cada versión, ya lo hemos dicho, han tenido todos sus colores diferentes, pues aquí lo que vamos a comparar es tema de moldes. Y lo primero es el tamaño. Ya lo hemos dicho antes que realmente son unos 2 centímetros, pero se notan. Esos 2 centímetros se notan bastante. Ya lo que es el ancho se nota menos. Es prácticamente el mismo ancho. A ver, también hay que decir a favor del molde pequeño que no quedaba nada mal. O sea, es el aspecto de Spider total cuando ponemos las figuras. Pero bueno, el molde grande pues queda mejor. Ya después lo que es el detallado, siempre va a salir ganando el molde grande, también porque es más moderno. La cabina, lo dicho, aquí ya no hay color. Básicamente esta la han hecho en otro color, destaca mucho más la cabina, esta sigue el mismo color, los decorados son stickers, esto ya lo hemos dicho que es con moldes, el hueco de aquí atrás para que 3PO pueda meter las piernas, es una pasada, aunque los anteriores, ya lo hemos dicho, no lo tenían. Y lo mismo la parte del propulsor, que le falta el panel. Otro detalle es la elevación de la cúpula. Si esta versión ya cambió con respecto al Vintage, ya le cambiaron un poquito la forma, ya no era tan plana. Aún así quedaban demasiado fuera las cabezas de las figuras. En este también, pero bueno, al estar también un poco más elevado, pues se nota menos.
pues los detallitos, pues ya lo hemos comentado, que esto no esté moldeado en el capó, que sea una pieza aparte, el aletín este que ya lo vimos en la época de Saga, que podamos poner el rifle en el Spider, pues es una pasada. Después, a la hora de bajar las ruedecitas, los dos más o menos a la misma altura. Este tiende a bailar más, pero bueno, este también hace el baile, y a la hora de rodar ninguno de los dos presenta problemas. Es una pasada de vehículo, tiene jugabilidad, y después ambos quedan perfectos en escenas. Conclusión, pues todos estos vehículos, todos estos Land Speeders tienen sus partes buenas, sus partes malas, todos hacen un buen papel, a alguno nos puede gustar más o menos, ya lo he comentado, yo creo que este es la versión más definitiva, tanto en color, que se parece más, en tamaño, bueno, pues lo tiene todo. Los otros grandes no tienen la apertura del capó, aparte de las diferencias del color, los pequeños no tienen la escala, pero bueno, ya a gustos colores, como se dice, y también depende del presupuesto que tengamos. Al final, más económico de conseguir y más fácil es el Power of the Force. El Vintage tiene, pues eso, su punto de ser Vintage. El Saga, para los coleccionistas de cerrado, es una pasada porque mantienes la caja cerrada pero ves el vehículo. El Vintage de la primera serie pues también tiene enormemente su gracia, y bueno, a mí el que más me ha gustado al final ha sido este. No es porque yo lo tenga, creo que ha quedado obvio en el vídeo que es la mejor versión. Un vehículo que se presta a hacer múltiples escenas. Hemos visto pues la venta propia del vehículo a Wioslea, que lo podemos poner en un exterior de la cantina, si es que pues tenemos el HasLab o tenemos una cantina. Podemos hacer esta escena que es el control de droides, o una escena en la granja de los Lars. Y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado al Land Speeder. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues no olvidéis premiarlo con un like. Lo mismo, espero que os haya, a los que no conocíais alguna de las versiones, os haya ayudado un poquito a aprender un poco más sobre los coleccionables o las figuras, vehículos de Star Wars en escala de 3,75. Que os haya servido para elegir uno si buscáis uno, o si teníais dudas, pues ya los habéis visto todos. Y bueno, espero leeros en comentarios pues cuál es vuestra versión favorita, cuál es el que tenéis. Y ya pues no me enrollo más, así que pues me tengo que despedir. Como siempre, deciros que si no estáis suscritos al canal no tardéis, porque aún quedan muchas más cosas por enseñar, muchos más vehículos por ver, muchas más criaturas por conocer y muchos más sets para montar. Así que ya me despido, nos veremos en próximos vídeos y como siempre os digo, que la fuerza os acompañe siempre.